Este ataque que el gobierno lleva a cabo contra los docentes y que pretende convertir en que los docentes son los que los agreden, es decir, gente que va y le da cabezazos a los palos de los policías, gente que se aferra a los policías para tirarse más cómodamente, gente que decide poner la cara debajo de la rodilla de un policía, gente que hace como que se arrastra y en realidad se prende de la cintura de los policías, todo para fingir que haya algún tipo de agresiones de parte de los policías. La insistencia de integrantes del gobierno, el cinismo con el que han tratado este tema, que fue de los más desagradables de los últimos tiempos, marca también una época, una etapa, una cierta impunidad, un sentido de la misma que a veces parece todavía más peligroso que un gobierno que manda a la policía a golpear, a quitar a la gente de donde no quiere que esté, a como dé lugar. Escuchen ustedes, por ejemplo, lo que ha dicho hoy el señor Mauricio Macri. Nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Eso que los argentinos nos estamos expresando con claridad, que no queremos más. Violan las normas, hacen paro. Todo lo que él apoyaba lo mostrábamos ayer. Solo porque es redundante no mostramos el ridículo que hace Macri cuando dice estas cosas, olvidándose de que ayer nomás, no hace 20 años. Hace 20 años estaba en otras cosas y en otro tipo de problemas. Ayer nomás hacía y decía, no solo él, sino el conglomerado político que integra. Y que tiene espadas tan dañinas para la paz como las de la ministra Bullrich. Una represión muy dura. Y por otro lado, hay quienes dicen que no fue dura la represión. Cualquiera vio las imágenes, estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. ¿Eran docentes? Yo no he hecho una investigación del tema, ni me corresponde. Será el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que tenga que dar esa explicación de acuerdo a lo que ha visto en esa movilización. Dejar otro día sin clases a los chicos, otra vez un paro. Mañana. Otra vez un paro. Creo que el gobierno de la ciudad actuó con autoridad, dijo el espacio público se defiende de esta manera, no vamos a dejar que el espacio público sea, digamos, manipulado políticamente como se quiso manipular, y eso dio la excusa para otro día de paro. No. Con la naturalidad que hablan, con el desparpajo que lo hacen, uno quisiera estar en ese lugar en el momento del periodista para tan solo preguntarle ¿por qué no cumplen la ley? Empecemos por ahí, por cumplir la ley. ¿Quién tiene que cumplir la ley? El gobierno, en este caso. ¿Qué quiere hacer con la ley el gobierno? Desobedecerla. Miren lo que es esto. Eso no es represión. Cualquiera se apoya así en la cabeza de una persona en el piso. Cualquiera. Por esto es que además está la pregunta, para suavizar, porque esto hecho a un maestro como... A un maestro no se le pega, no se le puede tratar de esta manera, pero si es un gremialista estigmatizado como están, en consecuencia, eso podría ser. Bullrich, el ministro de Educación, el desaparecido ministro de Educación, el que no ha hecho nada para que se cumpla la ley, el que el año pasado, exactamente hace un año, se golpeaba el pecho y hablaba de la paritaria nacional docente y la esgrimía como un éxito del gobierno y que esta vez no la puso en práctica, y le ha dado la espalda y no quiere de ninguna manera cumplirla, pese a que la ley se lo está exigiendo, y en vez de cumplir la ley van contra el juez y persiguen al juez y hostigan al juez, la jueza que tomó la decisión. Bullrich ha dicho lo que escuchamos ahora. Acá ellos estaban violando la ley. Hubo un grupo de oficiales de policía que hicieron cumplir la ley. Y frente a eso un paro nacional, digamos. Francamente, realmente no se puede seguir de esta manera. Tenemos que todos llamarnos a tranquilidad. Somos dirigentes, tenemos que llamar a ese diálogo, se tiene que terminar de resolver el conflicto y este no es el camino. Si por lo menos nos dieran el beneficio de evitarnos la hipocresía y el cinismo de hablar de diálogo en el contexto en que ellos lo hacen. Diálogo sí, pero diálogo para sentarse delante de ellos y que le digan qué es lo que van a hacer y punto, y ahí se terminó.
Diálogo para escucharlos tan solo no es diálogo, es un monólogo en el que están pidiendo obediencia permanentemente en todos los temas. Bullrich es un responsable, por supuesto que siempre la cabeza es mucho más importante, por encima de Macri, aquellos que están tolerando y ambientando todo esto. Hablamos de los medios de comunicación dominantes, mafiosos, según mi manera de verlos. Pero ahí en las responsabilidades, después de esos medios, que son los que contienen y apañan todo esto que está ocurriendo, viene Macri, y después de Macri lo tenemos al ministro de Educación. Y después, para protagonizar esto, a la ministra. Fíjense el policía cómo se tira delante de la cámara para que no muestren lo que se padece contra el piso, contra la baldosa, con la rodilla de un policía encima, pero claramente encima de él. Por supuesto que hay forcejeos y hay lucha después que la policía aplica el avance, el prepo sobre quienes estaban allí manifestándose una vez más, tratando de ser lo que el gobierno les había dicho. Sean creativos, hagan otra cosa que no sea el paro. Bueno, en eso estaban y eso fue lo que quisieron impedirle. Después aparecen personajes deleznables como Lombardi, que es capaz de decir, lo que le van a escuchar ahora, que esta gente en realidad está buscando la represión, busca la represión. Fueron allí el domingo, bajo lluvia, etcétera, a instalar su aula donde quieren dar clases y por lo menos protestar desde ese lugar. Pero porque la verdad no es que querían eso. No querían las viejas carpas, las de siempre. No querían las carpas que el PRO ha habitado gozosamente en los últimos tiempos. Lo que quieren es que los repriman. Esto es capaz de decir este personaje. Yo creo que desde el primer momento, y lo he leído en documentos de tu partido y lo he leído en general, está el argumento de decir, señores, esta política neoliberal, siempre adjetivos, solamente cierra con represión. Como eso no sucedía, muchas veces hay elementos que la van a buscar. Son personajes a los cuales sus propias palabras terminan definiéndolos. Anoche Alejandro Berkovich le preguntó a Lombardi por qué Telam, nada menos que la agencia oficial de noticias de la República Argentina, no había dicho nada, prácticamente nada, una línea, 2 líneas, y con la palabra represión entre comillas al otro día, sobre lo que sucedió el domingo por la noche. La pregunta de Berkovich es clara y es concreta, pero ellos ya se pasan de hábiles y creo que es tiempo de que ustedes aprendan a mirar este tipo de declaraciones. Ellos no responden lo que se les está preguntando, caminan por otro lado. Dice, lo van a ver ustedes mucho mejor, pero a la pregunta de por qué Telam no dijo nada, dice, estamos viviendo un pluralismo excepcional, y habla de la televisión pública, que es una vergüenza, que no mostramos en muchas ocasiones, porque no tenemos nada con los periodistas, las preguntas que se hacen desde allí, el comportamiento que en algunos casos se da. Y Radio Nacional, nada menos en la actualidad, puestos como ejemplo, pero era para evitar la pregunta de Telam. Y cuando le preguntan de nuevo, el personaje termina diciendo, bueno, yo no estaba acá. Esto fue capaz de responder. Pero veamos la primera parte, tan solo para que usted, cuando puede hacer un dictamen propio, el que hacemos los ciudadanos de cada uno de ellos, sepa cómo mienten, cuánto mienten y qué grado de hipocresía son capaces de tener en temas tan dolorosos como esto. Entonces, el personaje que fue capaz de decir que están buscando que los repriman, oculta su responsabilidad, la máxima responsabilidad, en esa agencia de noticias Telam, que como decían los periodistas que ahora les toca ser oficialistas, en este caso se paga con el dinero suyo, se sostiene de esa manera. Bueno, esa agencia no informa de otra cosa que no sea la que este personaje pluralista, como él dice, quiere que informen. Ayer con la represión no hubo cable de la agencia Telam de noticias. ¿Vos crees que está funcionando bien? Yo creo que como nunca se vive un pluralismo en los medios públicos, del cual me siento orgulloso, orgullosísimo. Como nunca está expresado en la televisión pública todas las ideas. Ayer la TV pública estuvo, Telam no publicó nada. Como nunca está en Radio Nacional, están todas las ideas, pero de un pluralismo que a veces, y lo digo con toda franqueza, gente vinculada al espacio
del oficialismo, recibimos fuertes críticas. Me importa un pito, ¿Y qué crees de porque nosotros tenemos a más autoritarismo y a más fanatismo, siempre vamos a recuperar, a responder con más república, con más escuchar al otro, con más diversidad. Si hubo un cable o no, la verdad que no lo sé, estaba en Posadas. Me parece que Telam se muestra en general con total pluralismo, un pluralismo también fuerte, siempre se expresa. Cualquier cosa. Usted sabe lo que es lo que llaman el coacheo de estos personajes. Ellos se sientan, se entrenan con 2 o 3 personas que le hacen las preguntas que la contra, entre comillas, les va a hacer. Y ensayan este tipo de preguntas y de salidas. Es aquello, un día tendríamos que mostrar esto de este personaje junto a lo que Sturzenegger confiaba en determinado momento. Cuando se estaba sorprendido, lo decía en inglés, Durán Barba le decía, vos nunca respondas lo que te preguntan, vos siempre caminás por otro lado, no digas esto, no digas nada, vos no digas nada. Y esto es el comportamiento que tienen ellos. Son capaces de tener la rodilla sobre la cara de una persona y decir que no hay represión. Son capaces de tener una agencia de noticias que no da las informaciones que corresponda y de hablar de pluralismo. Son capaces de perseguir a los periodistas y decir que como nunca hay libertad de expresión. Son capaces de dar a conocer los salarios de los periodistas para estigmatizarlos y que los persigan y que los hostiguen como si fueran ladrones cuando en realidad son trabajadores de una profesión que él sabe perfectamente cuáles son los quilates que tiene, y decir que ellos son los que están favoreciendo la libertad de prensa en la República Argentina. Hay que aprender a escucharlos, lamentablemente. Nos queda uno de los que hablan de la represión diciendo que no existió. Es un señor de muy buenos negocios con el propio gobierno que integra, se llama Amadeo, y es un señor que últimamente se destaca por la capacidad que tiene para analizar las armas que puede comprar el país. Sabe, de tanque de guerra, este tanque me gusta, este tanque me parece interesante. ¿Cuánto quieren por este tanque? ¿Y cuánto habrá en el medio por la compra de este tanque? Es un personaje propio de la hipocresía con la que se manejan los integrantes del gobierno. Se llama Amadeo. Un grupo de violentos intentó lo que logró finalmente, que fue generar violencia, atacar a la policía, y la policía tuvo que actuar como corresponde. Lo que pasa es que estos muchachos instalan la idea de represión. Cada vez que alguien no cumple con la ley y la policía interviene, la palabra es represión. Pero la sociedad lo está rechazando. O sea, la sociedad ha mostrado durante todos estos días, ya desde el 24 de marzo, que tiene una clara vocación por la paz. La gente que el 1 de abril salió solamente con sus banderitas, el rechazo a lo de Viviani, el rechazo a las actitudes de Baradel, etcétera. La gente dice queremos paz. Los que crean esa burbuja, naturalmente, son los medios de comunicación, los que contienen a personajes como estos, que no podrían, si los medios tuvieran un poco de seriedad y de equilibrio, seguramente no sería factible que, protegidos por ese 90% de los medios, fuesen capaces de decir estas verdaderas sandeces. Mire usted, aprecie esta imagen y ahora sepamos, por boca de un docente, cómo se padecen estas cosas. Se llama Juan Manuel Mauro. Los policías no decían a ustedes que iban a ser docentes, no tenían a mí en el piso, con la cara en el piso, con los pies arriba de mi cara, diciéndome que no éramos docentes, patrullándonos. Así fue hasta llegar a la comisaría, esposado, como si fuéramos delincuentes. Mucho miedo porque no sabíamos a dónde nos llevaban. Cuando nos trasladan de la comisaría a lo de la metropolitana, no nos decían a dónde nos llevaban, y eso nos generó también mucho temor, mucha impotencia, mucha confusión, la verdad, por todo lo que estábamos viviendo. Fue sorpresivo y brutal lo que pasó. Yo soy maestro de grado y soy secretario de una escuela secundaria que es ahí donde ahora estoy ejerciendo, en la Villa 1 1114. Yo laburo en esta escuela desde el año 2002.